Buenas tardes, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. ¿Qué tal? ¿Me escuchan bien, no? Sí. Sí, profe. Ok, perfecto. Vamos a empezar una vez. Bueno, vamos entonces hoy día a trabajar lo que viene a ser las dos sociedades más importantes de la antigüedad, que son Grecia y Roma, ¿ya? Estas civilizaciones van a lograr cerrar un periodo. Ese periodo viene a ser la llamada Edad Antigua, ¿ya? Estamos hablando de la época de la antigüedad. ¿Sí? La época de la antigüedad, que empieza, como se recordarán, cuando se inventa la escritura y termina cuando se da la caída de Roma de Occidente, ¿no? El 476. Cuando Odoacro, jefe de los érulos, va a llegar pues a derrocar, ¿no? Al último, al último emperador que se llama Rómulo Augusto, ¿no? Rómulo Augusto. Bueno, entonces, vamos a empezar con Grecia. Estas civilizaciones, estas etapas, ¿no? Va a lograr, pues, desarrollarse durante lo que viene también a ser las sociedades esclavistas, ¿no? Las sociedades esclavistas son las que se desarrollan en Occidente, ¿no? Bien, la denominación de Grecia va a ser establecida por Roma. Los romanos son los que llaman a estos habitantes que se desarrollan principalmente en la península de los Balcanes, ¿no? El nombre de Grecia, ¿no? El nombre de Grecia. Pero el nombre original se llama la Hélade, ¿correcto? El nombre original se llama la Hélade. Hélade, ¿no? Entonces, la Hélade, estamos hablando pues más o menos 2500 años antes de nuestra era, hasta que Grecia se convierte en una provincia de Roma. Bien, en cuanto a la ubicación, Europa, evidentemente, en la península de los Balcanes, al sureste de Europa Central. Eso viene a ser la ubicación de los griegos, de la Hélade, pero también hay que mencionar que los griegos no son te van a vivir en los Balcanes, ¿no? Que es la península, ¿no? Península, recuerda usted que es franja de tierra salida del continente. También van a vivir los griegos en las islas que están sobre el mar Egeo, van a vivir pues en la parte del sur de Italia, ¿no? Esta zona es el sur de Italia, sí, van a vivir en el Asia Menor. Inclusive hay hoy en la práctica que vamos a responder más tarde al finalizar, hay un mapa, ¿no? Un mapita, ¿no? Un mapa para que usted pueda, creo que la pregunta 3 o 2, para que usted pueda saber exactamente los lugares que se relacionan con la pregunta, ¿no? Bien, entonces, como los griegos van a vivir en varios escenarios, siendo el principal los Balcanes, vamos a entonces eh, diferenciarlos, ¿no? Las regiones de Grecia. Las regiones de Grecia son las siguientes. La Grecia continental, que es la parte principal, ¿no? De Europa, que además también incluye la Grecia conocida como la peninsular. La Grecia peninsular. La Grecia continental y peninsular está en la zona de los Balcanes, ¿no? Donde es el número uno, acá este es el número uno.
¿Dónde está, pues, las grandes polis como Atenas, como Esparta, ¿no? También está Corinto, Argos, está también, pues, Delfos, Tebas, ¿no? Son los lugares que corresponden, pues, al número uno, Grecia continental y la Grecia peninsular. Macedonia, que está más allá al norte. Luego está la Grecia insular. Ínsula es isla, ¿ya? Ínsula es isla, y las islas, pues, son las que están sobre el mar Egeo, ¿no? Sobre la parte del mar Mediterráneo. Acá está, por ejemplo, la famosa isla de Creta, que es la más grande, ¿no? Este es el número dos, la Grecia insular. Está la famosa ciudad de Noxos. Y también está la número tres, que es llamada por los ríos con el nombre de Jonia, ¿no? Que es el Asia Menor, ¿no? Ahí está, por ejemplo, Mileto, donde nace la filosofía con Tales. Está Efeso. Está un poquito más al norte la famosa ciudad de Troya, de donde va a venir la guerra de Troya. Y luego el sur de Italia, que es la Magna Grecia, ¿no? En esa parte que le tocaría, pues, el taco de la bota, ¿no? Por ejemplo, acá en el sur de Italia se va a establecer la escuela pitagórica, ¿no? Pitágoras de Samos, es la pitagórica. Entonces acá está la número 4, ¿no? La uno, Grecia continental peninsular. La 2, la Grecia insular, donde están las islas. 3, Grecia jónica, Asia Menor. Y 4, la Magna Grecia, el sur de Italia. Bien, los aportes. Los aportes de Grecia, a ver, ¿qué se entiende por aporte? Aporte es aquello que es útil, aquello que se mantiene hasta el día de hoy, ¿no? O sea, ha durado hasta la actualidad. Bien, entre los aportes que tenemos está la famosa democracia, que es el gobierno del pueblo, del demos, la democracia. ¿Y dónde nace la democracia? En Atenas, ¿no? Y casi todos los países del mundo en Occidente son países democráticos. Está la filosofía, ¿no? Amor por la sabiduría, la filosofía, ¿no? La filosofía que va a lograr nacer acá, con los famosos primeros filósofos, ¿correcto? Luego viene, pues, también la época dorada de la filosofía con Sócrates, con Platón, con Aristóteles, una triada, una triada. Y los filósofos anteriores se le llaman los filósofos presocráticos. Ajá, los filósofos presocráticos. También está la lógica, ahí está Aristóteles, elaboró un famoso libro que se llama El Organón, ¿no? La lógica, el padre de la lógica es Aristóteles. La estética, ¿no? Que es el tema de la belleza. Acá, por ejemplo, sobresale mucho la escultura. La escultura griega, que tiene como principal característica las esculturas antropomorfas, ¿no? Ahí hay un famoso escultor llamado Polícleto, fue pregunta de San Marcos. Polícleto elabora un manual, un canon de la belleza, ¿ya? Los géneros literarios, ¿dónde está la comedia? ¿Dónde está la tragedia, por ejemplo? La dramaturgia, ¿sí? La dramaturgia, que es el teatro. Recuerde usted que el teatro, eso fue pregunta de examen de admisión, sirvió como una forma de educar a la gente, ¿no? Para enseñar a las normas, ¿no? Para poder enseñar las normas, la gente se educaba, sabía cuáles son los principios, los valores, ¿no? La oratoria, en Grecia hay mucho interés por el tema de la palabra, ¿no? Por el lograr expresar correctamente la palabra a través, pues, del discurso, ¿no? Entonces, la oratoria es parte también del desarrollo de Grecia.
y se mantiene hasta la actualidad, ¿no? Uno de los grandes oradores que tuvo Grecia es en la época de Filipo II, rey de Macedonia, fue Demóstenes, que según cuenta la historia, su biografía, nació tartamudo, o sea, el niño era tartamudo y tuvieron que, ¿no? Él mismo tuvo que superar ese problema y se convirtió en un gran orador. Los Juegos Panhelénicos. ¿Qué son los Juegos Panhelénicos? Las Olimpiadas, pues, ¿no? En honor al famoso dios, al dios Zeus, ¿no? Los Juegos Panhelénicos, ¿no? El pentatlón. Penta son cinco deportes. Había una competencia de 5 deportes, ¿no? El salto largo, el lanzamiento del disco, el lanzamiento de la jabalina, la lucha y maratón, que es la carrera, ¿no? Y también el método científico, ¿no? El método científico que nace a partir del método de la observación. ¿Mm? El método científico se expresa mucho también con Aristóteles, ¿no? Se expresa mucho con los filósofos de la última etapa, que es la filosofía helenística, ¿no? Ahí está, por ejemplo, estos precursores de la física, ¿no? Los filósofos atomistas, ¿no? Los filósofos atomistas. Entonces ahí vamos a encontrar a que en Grecia también nace el método científico. Bueno, pasamos a hablar de la historia. Ujú. Pasamos a hablar de historia antes de la época donde las polis van a sobresalir, ¿no? Tenemos pues lo que es el llamado periodo prehelénico, donde están algunos pueblos que se desarrollan, como los cretenses, están también en la época de Micenas. Creta fue fundada por los antiguos pelasgos. Creta es una isla. En Creta van a vivir los pelasgos, los cretenses, construyendo un palacio, ¿no? El palacio de Noxos. Dice que en ese palacio de Noxos vivía un famoso rey, el rey Minos, el rey Minos. Vivía en su palacio, se dedicaba a los cretenses al comercio marítimo, y de ahí viene la palabra talasocracia. Talasocracia viene a ser el gobierno del mar, ¿correcto? Talasocracia, vamos a poner por acá, viene a ser el gobierno del mar. Bueno, se dice que en el Palacio de Noxos había pues paredes pintadas, murales, como el mural que usted ve, ¿no? Donde se observa a unos acróbatas haciendo un juego muy peligroso, teniendo como el animal protagónico el toro, ¿no? El salto del toro. Con este salto de toro pues van a hacer lo que se conoce como la famosa tauromaquia. Por eso que se dice que la tauromaquia, la corrida de toros, tiene sus inicios pues en Grecia, ¿no? En Creta. También se difunde mucho la leyenda del Minotauro, ¿no? ¿No? Se dice que el rey Minos se enfadó porque su esposa, ¿no? Tuvo una relación extramarital de la cual nace pues un personaje, ¿no? Mitad toro, mitad hombre, ¿no? El Minotauro. Y para evitar pues que el Minotauro cause daño a la población, ¿no? Se construyó un laberinto, ¿no? Donde fue llevado el Minotauro para que él nunca pueda salir. Pero la población está aún sufriendo, molesta, porque dice que cada cierto tiempo el Minotauro se brindaba a sacrificios humanos, ¿no? O sea, se llevaba gente para que él pueda, ¿no? Ujú, digamos, comérselos, ¿no? Entonces la gente estaba muy
muy enfurecida, ¿no? Hasta que apareció un famoso héroe, ¿no? Que se llama Teseo. Teseo es el que va a dar muerte del Minotauro, ¿no? ¿No? Eso un poco es parte de los famosos héroes mitológicos, ¿no? Entonces, uno de ellos viene a ser, pues, este personaje, ¿no? Teseo. Muy bien. Luego tenemos acá la época micénica, ¿no? Micénica viene de Micenas. Micenas es una ciudad que se va a encontrar en la zona continental, ¿ya? En los Balcanes. Ahí no solamente está Micenas, está Tirinto, está Pilos, por acá otra, pero la más conocida es Micenas. Y de ahí viene el nombre de Micénica. ¿Quién fundó este periodo? Los aqueos. Son los aqueos que también igual como los cretenses se dedican pues al desarrollo del comercio, ¿no? Es una sociedad talosocrática, ¿no? Y bueno, Micenas se desarrolla con un famoso rey, ¿no? Este rey se llama Agamenón, ¿no? Acá vamos a colocar Agamenón, que es el rey de Micenas, Agamenón. Y bueno, la gente de Grecia en ese periodo, en Micenas, tienen un desarrollo bastante importante, comercialmente hablando, y buscan el control del Mar Negro. Y en esa disputa por el control del Mar Negro, chocan con Troya, que es una ciudad que está ubicada en el Asia Menor. Entonces ahí se produce la famosa guerra, la guerra de Troya, ¿no? La guerra de Troya por el control del Mar Negro, y como según cuentan los literatos, tiene como pretexto, pues, el rapto de la mujer más hermosa del mundo, ¿no? Helena. Al final, como ustedes sabrán, ganan los aqueos, ¿no? Ganan con los aqueos. Ahí aparece un personaje que se llama Ulises, ¿no? Que dice que elaboró, pues, un caballito de madera, ¿no? Y para poder sorprender a los troyanos, ¿no? Finalmente, finalmente, pues, son los troyanos los derrotados en este caso. Ganan los aqueos, pero ya luego el territorio de los Balcanes va a ser objeto de múltiples invasiones. Los dorios, los jonios, los eolios van a empezar a entrar al territorio continental, ¿no? Bueno, algo más, ¿no? Se plantea que en ese periodo había una escritura. Esa escritura de la antigua Grecia se llama lineal B, aunque hay otra antigua que se llama lineal A. ¿No? La escritura lineal, por eso se llama así lineal, porque se basaba en líneas. La escritura lineal A es para Creta, la escritura lineal B es para Micenas. ¿Correcto? El tipo de escritura de los griegos de la antigua Grecia es la escritura lineal A y B. Bueno, después vienen las civilizaciones helénicas, que tiene 4 etapas. Edad Oscura, de 1150 a 800. La Grecia arcaica, del año 800 al 490. La Grecia clásica, del 490 al 336, y el periodo helenístico, que es el más breve de todos, del 336 al 146. La Edad Oscura, fundamentalmente, es el periodo de establecimiento de estos pueblos, dorios, jonios, eolios. Hay constantes guerras, constantes procesos de migraciones. Todos ellos son pueblos indoeuropeos. Los dorios, por ejemplo, introducen el hierro. Y se llama oscura, y eso fue pregunta de examen de admisión, Edad Oscura, ¿por qué? Porque hay una escasez de fuentes para poder reconstruir con exactitud qué es lo que pasó en ese tiempo, ¿no? El nombre se debe a la escasez de fuentes escritas y la falta de información para reconstruir este periodo. Por eso se llama Edad Oscura. Y algunos mencionan que en este periodo también se da la famosa vida de Homero. Vamos a colocarlo por acá. La vida de Homero. ¿Quién fue Homero? Un gran trovador, un aedo, ¿no? Homero. Homero es el autor de los cantos llamados, pues, la Ilíada y la Odisea, ¿no? La Ilíada trata sobre parte de la guerra de Troya, ¿no?
Y luego viene la famosa Odisea, que narra las aventuras que tiene, en este caso, Ulises o Odiseo, cuando él va a regresar de la guerra de Troya a su hogar, ¿no? Como ustedes también ya tienen conocimiento en literatura. Bueno, luego viene la Grecia arcaica, empiezan a aparecer las polis, que son ciudades-estado. Acá hay un periodo de unidad por idioma, que es el griego, la religión que se basa pues, en el culto a dioses antropomorfos. Yo voy a hablar de eso dentro de un ratito. Y las costumbres, ¿no? Las tradiciones, las costumbres, por ejemplo, el tema del teatro, ¿no? Que deriva del canto de los machos cabríos. Y también viene el periodo de las colonizaciones, cuando los griegos empiezan a vivir en otros escenarios. Toda esta parte que se empieza a poblar desde las polis hacia estos territorios se ubican en el Asia Menor, ahí estaban las colonias, en el norte de África, en el sur de Italia, o en la parte, pues, que ustedes observan, ¿no? Parte de España, ¿no? Y también parte de Francia, las costas de Francia y costas de España. Esas colonias también tenían independencia. Estas colonias eran establecidas por otros por polis, y tiene un nombre diferente, que se llama metrópolis. Eso también fue pregunta de examen San Marcos. Las metrópolis o la metrópolis era la polis fundadora de colonias. No obstante, esas tenían total independencia, ¿no? Las colonias se fundaron en Europa, Asia y África. Bueno, luego viene la Grecia clásica. La Grecia clásica, la palabra clásico significa lo que nunca pasa de moda. Y modelo a seguir es el auge de las polis, destacan Atenas y Esparta, ¿no? Conocido como los ojos de Grecia, ese periodo de grandes conflictos, guerras médicas, guerra del Peloponeso, y se da el auge cultural con el siglo de Pericles, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver dentro de un ratito. Esto estamos solamente viendo la parte así general, ¿no? Luego vamos a ver algunas cosas de este periodo. Y luego viene el periodo helenístico con la expansión de Macedonia, primero con el rey Filipo II, luego Alejandro Magno. Y cuando Alejandro Magno empieza a conquistar territorios en Egipto, Mesopotamia y llega hasta la India, parte de la India, se está difundiendo la cultura occidental, la cultura griega. Y esa cultura griega se mezcla con la cultura de Oriente, la de Mesopotamia, la de Egipto, dando origen al término de helenismo o cultura helenística. Hasta ahí, ¿cómo estamos? ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Hasta acá? ¿Me dicen, por favor? Si no, me dicen conforme, ¿ya? Conforme, profesor. Los demás, un ratito, ¿ya? ¿Está ahí? ¿Tienen alguna pregunta que hacerme? ¿Alguna duda? ¿Alguien quiere preguntar sobre estas cosas que estamos comentando? ¿Nada? Tienen algo de chat, por si acaso. No creo que esté dando clase a una sola persona, ¿no? ¿Todo bien hasta ahí? Todo claro, profe. Ok, perfecto. Entonces vamos a seguir, ¿ya? Bueno, a ver. De paso voy a abrir, por si acaso, si necesito hacer apuntes, la pizarra virtual, ¿ya? Un ratito. Mientras que se abra. Ok. Entonces, si necesito hacer apuntes, voy a abrir la pizarra virtual. Ok, sigamos entonces. Sí, voy a hablar de los dioses. Algo que también es importante. Ya, a ver, la religión, vamos a compartir.
La religión griega. Bueno, como sabemos, los dioses griegos son varios. La religión tiene una característica de ser politeísta. Son antropomorfa, son dioses antropomorfos. Es decir, los dioses no solamente van a tener la forma humana, también tienen las virtudes y defectos de las personas. Los dioses se pueden enamorar de la gente, ¿no? Tienen ánimos de venganza, ¿correcto? Entonces, tienen las virtudes y defectos. La única diferencia con el ser humano es que los dioses son eternos. Son eternos y manipulan a la persona, manipulan al hombre. Obviamente, también tienen poderes extraordinarios. Zeus, por ejemplo, tenía la cualidad de poder transformarse inclusive en animales. Sí, un animal, ¿correcto? Estos dioses viven en el Olimpo. De vienen el nombre de dioses, las Olimpiadas, ¿no? El padre de los dioses Zeus. Es Zeus. Zeus es el hijo de Cronos, que es el dios del tiempo. ¿Sí? ¿Correcto? Hera, la diosa del hogar, ¿no? Del hogar, del matrimonio. Poseidón es el dios del mar, ¿correcto? Atenea es la diosa de la sabiduría. De ahí viene el nombre de Palas Atenea, de Atenas. Atenas tenía como eh, principal diosa es Atenea. Su templo, el Partenón. Hermes, el mensajero, ¿correcto? Dionisios, el del vino. Afrodita, la diosa del amor. Apolo, el dios de la belleza. Y así, ¿no? Correcto, poco para hablar de los dioses. Y cada griego tenía su dios favorito, ¿no? O sea, rendían un culto a su dios favorito. Podía haber fieles a Afrodita, fieles a Apolo, fieles a Zeus, fieles a Atenea, como Atenas. ¿Mm? Bueno, sigamos. Hablemos de las polis. Esparta. En Esparta se va a desarrollar una polis con fuerte nivel de vida militar, ¿no? Los espartanos se dedican a la guerra. Fue una gran potencia militar en Grecia. Los soldados se llaman óplitas. Inclusive en Esparta se practica la eugenesia, que es la selección humana. La eugenesia. Por acá. En Esparta se practica
la eugenesia, ¿no? Que es la selección, ¿no? Desde el nacimiento, ¿no? Los bebés que presentan deformidades, ¿no? Son lanzados al río Tayeto, ¿no? Bueno, Esparta es una ciudad-estado fundada por los dorios que introducen el hierro, a orillas del río Eurotas, ¿no? Esta descripción va a ser importante para tu práctica, ¿ya? A orillas del río Eurotas, en la región de Laconia. Laconia, de ahí viene el nombre de lacónico, persona lacónica, persona que habla breve, ¿no? Persona de brevedad al hablar. Todo esto está en la península de Peloponeso. Fue una gran potencia militar en Grecia, ya lo dijimos, y su economía principalmente fue agropecuaria. A nivel social, los dominantes, los ciudadanos espartanos, también llamados espartiatas, se llaman también homoi, o es homoi, que son los iguales, ¿ya? Son todos los espartanos de origen dorio, varones, que ocupaban el gobierno y la defensa del Estado. También estaban los extranjeros, que vivían en la periferia de Esparta. Esos extranjeros se llaman periecos, hombres libres, pero que no tenían nada de derechos, no tenían derechos ciudadanos, gente que vivía en la periferia de Esparta. Y los esclavos se llaman ilotas, constituían la mano de obra esclava del Estado, ellos se dedicaban al trabajo campesino y estaban al servicio de estos espartiatas, de estos iguales. El soldado era entrenado desde una edad muy temprana, desde la edad de los 6 años, cuando ya ocupaba el rango de ser una persona adulta, más o menos a los 20, se comete un óplita, ¿sí? Los mejores entrenados eran los espartanos. Estos espartanos, su dureza en su formación se expresa tanto que ellos tienen que dar su vida por Esparta. Reciben, cuando se gradúan, cuando ya son soldados, le dan su casco, le dan su lanza, le dan su daga y le dan especialmente el escudo, que era lo más importante, el escudo. Si el espartano pierde su escudo, ya fue, ¿eh? Mejor que no piense en regresarse a Esparta, ¿ya? Entonces, eso es lo que ocurre. Bueno, políticamente, vamos a encontrar a Licurgo. Licurgo fue un legislador, fue el más importante hombre de leyes espartano, responsable de las reformas militares, ¿sí? Y a nivel de la estructura política tenemos, ¿no?, la famosa diarquía, que es el gobierno de dos reyes, un rey militar, un rey religioso, ¿correcto? Luego también tenemos a los éforos. Los éforos son 5 magistrados. Se encargan los 5 magistrados de firmar la paz o declarar la guerra. En realidad, si usted me pregunta, ¿no?, ¿cuál es el nivel de mayor poder? Son los éforos, más que los reyes. Y luego tenemos a las asambleas. Tenemos la gerusia, que era un consejo de ancianos. El tema de los ancianos significa que son gente que tiene bastante sabiduría. Estos ancianos dictaban y modificaban las leyes. Y la asamblea popular, la asamblea donde se encontraban todos los óplitas, es la pela. La pela. O apelá, ¿no? En la asamblea de ciudadanos se aproban las normas, ¿no? Bueno, entonces esas son las cosas que vamos a encontrar y vamos a pasar ahora a lo que viene a ser Atenas. Atenas se ubicaba en la región del Ática, ¿ya?
Como ya lo comenté a ustedes, el término de Atenas viene de la diosa Atenea, ¿ya? La diosa Atenea, que es la diosa de la sabiduría, la diosa de la sabiduría. Es una ciudad-estado fundada por los jonios. Todos los atenienses tienen que ser jonios. Atenas, luego de las guerras médicas, se va a convertir en una importante potencia naval y también se va a convertir en una potencia comercial, ¿no? Comercial, naval y comercial. Durante el desarrollo de Atenas, vamos a encontrar una organización social como la que ustedes ven. Esta organización social se da durante la democracia. ¿Ya? Ahorita vamos a hablar dentro de un ratito, ¿no?, sobre este modelo de gobierno o esta forma de gobierno, ¿ya? La clase dominante eran llamados los ciudadanos, ¿sí? Los ciudadanos. Estos atenienses, ¿correcto? Estos atenienses va a lograr permitir, ¿no? Gozar de derechos políticos solamente quienes, solamente los famosos varones. De ahí vienen los extranjeros, que son los metecos. Estos metecos eran, igual que los periecos, eran extranjeros libres, pero sin gozar de la ciudadanía, ¿no? ¿Correcto? Y luego vienen los esclavos. Los esclavos se llaman dolios, ¿ya? Por si acaso, los esclavos se llaman dolios. Dolios. Ellos son considerados como una propiedad del Estado y tienen, pues, a nivel particular, cada integrante, ¿no?, de la clase dominante tenía bajo su control a esos esclavos. No es tan igual como en Esparta. En Esparta, pues, tenemos ahí los esclavos al servicio en general, ¿sí?, del, del Estado espartano. Acá no. Acá el esclavismo es un esclavismo particularizado y en Esparta es un esclavismo masificado, ¿correcto? Bueno, vamos también a observar que a nivel de desarrollo encontramos diferentes formas de gobierno, ¿sí? Empezando por la monarquía, de ahí deriva a la aristocracia. Monarquía, gobierno de una sola persona. Aristocracia, gobierno de los mejores. En este caso, los mejores son los nobles. La timocracia es el gobierno de los ricos. La tiranía es el gobierno de una persona autoritaria, un gobierno que se impone la fuerza. Y la democracia, ¿sí?, es el gobierno, pues, del pueblo. En esa democracia, lo vamos a poner acá. La democracia ateniense se basaba en la toma de decisiones por todos los atenienses, ¿correcto? Evidentemente, ¿quiénes eran tomados en cuenta para lograr este tipo de finalidad, que es tomar una decisión? Acá no se incluye a las mujeres, a los extranjeros, a los niños, por ejemplo, ¿ya? O sea, no mujeres, no extranjeros, no niños, gente adulta y gente que proviene, pues, de los famosos jonios, ¿no? No se incluye a ellos. Y los cargos políticos, esto fue pregunta de examen de admisión, eran designados por medio de un sorteo. ¿Ya, chicos? Esto es pregunta de examen de admisión San Marcos. Los cargos que se daban en Atenas era por un sorteo. Por un sorteo. Y la reunión, las reuniones
se realizaban en el ágora, es el espacio, ¿no? El lugar físico donde se lleva a cabo los acuerdos, ¿no? El desarrollo de la democracia. ¿Quién es el padre de la democracia? Es Clístenes. La democracia llegó a su mayor auge con Pericles. ¿Sí? Pero antes de Pericles, antes de Clístenes, pues habían otros personajes que va a lograr sobresalir. Por ejemplo, Dracón. Dracón impone un famoso código severo. Elabora un código severo, Dracón. Por ejemplo, Dracón va a establecer lo que viene a ser la medida de la esclavitud por deudas. Esclavitud por deudas. Luego Solón va a organizar la sociedad ateniense según sus ingresos. Él establece la timocracia. Fue el más importante legislador, ¿no? Y él es el que ordena la sociedad según los ingresos. Por eso que al final van a gobernar los ricos. Las instituciones de gobierno. Tenemos a los arcontes, que son ministros. Por ejemplo, Dracón fue un arconte, Solón fue otro arconte. Tenemos el Tribunal Popular, el Tribunal de Justicia Popular, que son las eliastas, y las asambleas, que son dos. El bulé, donde se elaboran las leyes, y la más importante, que es la eclesía, o eclesia, donde se lleva a cabo estas reuniones que les estaba comentando la democracia. Es la Asamblea de Ciudadanos, donde se van a aprobar las leyes y que se va a realizar en el lugar llamado el Ágora. Bueno, algunos hechos importantes. Obviamente que tenemos que hablar de las guerras médicas. Las guerras médicas, ¿por qué se llaman médicas? Porque acá, por el Asia Central, estaban los persas. En su momento inicial, sus fundadores eran los medos. Los medos. Y después de estos medos van a ser desplazados por los persas. ¿Correcto? Entonces, eso es lo que va a ocurrir. Los medos avanzan por el territorio del Asia Menor, controlan las colonias griegas que están ubicadas en Asia Menor y una ciudad llamada Mileto, donde apareció el papá de la filosofía, Tales, se subleva, ¿no? Se subleva, dando origen pues a las guerras médicas. Las causas: el continuo expansionismo persa, el control comercial del Asia Menor y el detonante, la famosa rebelión de la ciudad de Mileto. Son tres guerras médicas. En estas tres guerras médicas empezamos con el rey Darío, el rey persa Darío. Después, en la segunda guerra médica, está su hijo, que se llama Jerjes. Y luego, en la tercera guerra médica, su otro hijo, que se llama Artajerjes. Artajerjes, ¿ya? Bueno. La primera guerra médica, los griegos ganaron en la llamada batalla de Maratón. Esa es la época de Darío. En la segunda guerra médica se produce la batalla de las Termópilas, cuando el rey espartano Leónidas y sus 300 soldados van a buscar evitar que los persas avancen sobre ese estrecho. Al final, el rey Jerjes va a lograr derrotarlos y continúa la guerra en esta fase 2, donde los griegos al finalmente ganan con las batallas de Salamina, Platea, Micala. Y luego, la tercera guerra médica, se produce la victoria finalmente de los griegos. Atenas formó una liga, la alianza de Polis, conocida como la Liga de Delos, y estas guerras médicas terminan con la firma de un acuerdo de paz, con la paz de Simón. Pero esto no significa que los persas hayan sido ya
eliminados completamente del mapa, ¿ya? Hay una etapa de decadencia de ese imperio persa. Como consecuencia, se da la hegemonía ateniense del Egeo. Atenas se convierte en una potencia naval y, evidentemente, ante ese periodo de esplendor, Atenas entra, a un auge cultural, ¿no? Un desarrollo de su literatura, de su filosofía en su etapa más conocida, que lo vamos a ver ahora. Bueno, esto se da en el llamado siglo de Pericles. ¿Por qué se llama así? Porque justamente coincide con el gobierno de un importante político que consolida la democracia, llamado Pericles. ¿Sí? Atenas logra su máximo apogeo político, intelectual, científico, artístico. Por ejemplo, lo que hace Pericles es mandar a construir la Acrópolis. La Acrópolis es como el centro histórico, ¿ya? Es el centro histórico ateniense. Se ubica en la parte más elevada de la polis. En ella se construyen edificios públicos y templos. El más famoso templo de la Acrópolis de Atenas es el Partenón, dedicado pues a la diosa Atenea, ¿no? En esa época vivió Sócrates, que cuestionó la democracia, que tuvo que beber el veneno, conocido como la cicuta. También está la época de Pitágoras, ¿no? Previo a Sócrates, Pitágoras en la zona del sur de Italia. También hay un gran desarrollo de la escultura sobresaliendo pues el artista Mirón con el discóbolo. Y también en ese periodo tenemos pues que observar el detalle de la arquitectura, la construcción de estos templos, de estos palacios, de estos edificios públicos. Se destaca mucho por sus columnas, las columnas griegas, ¿no? Ahí se ve pues los diseños, los estilos de la arquitectura hecho en mármol. Tres partes: el capitel, la parte superior, el fuste, la parte intermedia y la base, ¿no? Acá sí hay que tener yo no sé cómo está en su separata, pero acá hay un error en la diapositiva. Estas son columnas jónicas, ¿ya? Las columnas jónicas sobresalen por este capitel, donde vemos estas cosas que están en forma de circunferencia, se llaman volutas del carnero, asemejan los cuernos de un carnero. Bueno, entonces hay un periodo de esplendor, pero de esplendor con la época de Pericles, pero ese esplendor va a tener que llegar a su final porque estalla las guerras del Peloponeso. 431, 404. ¿Por qué se da la guerra del Peloponeso? Por la pugna entre las famosas polis de Atenas y Esparta, quien quieren buscar quién es el poderoso en los Balcanes. Atenas formó una liga, que es la Liga de Delos. Esparta formó otra liga, que es la Liga del Peloponeso. Igual como las guerras médicas, son tres guerras del Peloponeso. En la primera guerra del Peloponeso muere Pericles, se firma la paz de Nicias. En la segunda guerra, Atenas pierde parte de sus aliados. Y en la tercera guerra, finalmente, los que ganan son los espartanos. ¿Sí? Son los espartanos que ganaron a Atenas. Y esa victoria de Esparta se debe al apoyo de los persas. O sea, para que ocurra este tipo de alianza, imagínense, chicos, ¿no? Los persas eran los enemigos acérrimos de los griegos y los espartanos le llegó, ¿no? Los espartanos decidieron, ya, esto no importa, ya me uno con los persas, mi intención es derrotar a los atenienses. La batalla final se da en Egospótamos, última batalla de la guerra del Peloponeso. La flota espartana, dirigida por Lisandro, con apoyo persa, capturó a la flota ateniense y con esto acabó la
derrota a Atenas, y como consecuencia se da una breve hegemonía espartana y se da una crisis de las polis griegas. En Atenas, ya Atenas decae, ¿no? Porque se impone la famosa dictadura de los 30 tiranos. Bueno, decadencia de las polis, y ahí viene el periodo helenístico, que ya lo hemos conversado, que se da mayormente la expansión macedónica, hasta que Roma conquista Grecia y la convierte en su provincia. También se da un proceso de helenización, que es esta llegada de la cultura occidental hacia los territorios que van a ser ocupados por las tropas de Alejandro Magno, y se empieza a configurar, ¿no? Los famosos reinos helenísticos, que son tres: el reino de Egipto, el reino de Persia Seleucida y Macedonia. Ya hablaré de esos reinos dentro de un ratito. A ver, Macedonia sobresale con la figura de Filipo II. Filipo II, aprovechando de que las polis griegas están en decadencia, la somete en la batalla de Queronea. Esta batalla de Queronea se va a mencionar en las preguntas de su práctica de hoy día. Así que cuando ustedes vean la práctica, saben que la batalla de Queronea se produce en esta época helenística. Luego de eso, Filipo II forma una alianza, la Liga de Corinto. La intención era siempre usar el tema de los persas, ¿no? Los persas como una amenaza. Entonces la idea es buscar la alianza entre estas polis para derrotar a los persas definitivamente. Pero Filipo II muere asesinado y es reemplazado por su hijo, Alejandro Magno. Muy joven, 18 años más o menos, toma el poder, pero aprovechando pues todo este contexto en que las polis estaban en decadencia, logra pues rescatar todo esa cultura militar de los espartanos. Alejandro Magno va a lograr formar un ejército muy poderoso, que se llama la falange macedónica. Esa falange macedónica va a empezar a conquistar varios territorios, derrotando principalmente al imperio persa, ¿no? Derrota al rey Darío III en las batallas de Granico, Isos y especialmente Gaugamela. Alejandro Magno buscaba unir Occidente con Oriente. Llegará hasta el norte de la India. Y durante estas conquistas, ¿no? Egipto, Mesopotamia, ¿no? Parte de la India, difunde la cultura occidental, la cultura griega, y de ahí se va a impulsar el famoso helenismo. Ahora, Alejandro Magno muere muy joven, 33, 34 años. Se dice que muere de una fiebre muy alta, posiblemente de una peste. Y bueno, la cuestión es que cuando muere, se divide su imperio entre sus generales. Los generales de Alejandro Magno se llaman diádocos. ¿Ya? Los generales de Alejandro Magno, repito, se llama diádocos. Estos diádocos se reparten el imperio. Por ejemplo, Ptolomeo se quedó en Egipto, la zona de Siria, la zona lo que viene a ser Asia Menor, con Seleuco, y Macedonia con Antígono. Ahora, durante el periodo de esplendor cultural, este nuevo esplendor cultural que se llama helenismo, sobresale una ciudad que está ubicada en el norte de África, en Egipto, la Alejandría. Dice que había una famosa biblioteca. Se encontraba situada a orilla del Mediterráneo de Egipto, convirtiéndose en la ciudad más grande y poblada de la época, así como el principal foco de difusión científica y cultural del helenismo, ¿no? En ese tiempo, pues, hay grandes intelectuales como Euclides, que da aportes a la geometría. Es la época también de Claudio Galeno, que es un personaje que desarrolla aspectos de la medicina. También sobresale, pues, geógrafos como Estrabón, ¿no? Entonces, todas esas cosas
son los que va a destacar en la época de Alejandro Magno, en la época del filósofo cínico, que se vivía en un barril, Diógenes. Sé que un día Alejandro Magno lo visita a Diógenes, que está en un barril, y se presenta Alejandro Magno. Y dice, Diógenes, yo soy Alejandro Magno, pídeme lo que tú quieras. Y Diógenes lo mira y le dice, ponte al costado porque me estás tapando el sol. Bueno, entonces eso es Grecia, señores. Sobre Grecia, para pasar a Roma, no sé si tienen alguna pregunta. ¿Preguntas sobre Grecia? ¿Alguna pregunta sobre Grecia para pasar a Roma? ¿Todo bien? ¿Los demás? Antes estaban más participativos, ahora están medio muditos. ¿Todo bien? Ok, ¿no quieren saber un dato más? Ok, vamos a ver. Roma. Vamos a pasar a Roma. Bueno, los romanos van a lograr rescatar mucho también el aporte de los griegos, ¿ya? Culturalmente hablando. Se ubicaron en la península itálica, la que está en forma de botita, ¿sí? En el centro, ¿ya? En el centro de esa forma de bota, ahí había un río, el río Tíber, y había una región, que es la región Lacio, ¿no? Ahí viven los romanos, ¿correcto? Acá está Roma. Roma. Hay dos zonas, la zona continental, desde los Alpes, ¿no? Los Alpes están por este lado, ¿correcto? Y hasta el río Rubicón, el río Rubicón. Y luego está la zona peninsular, que es desde el mar Adriático, por este lado, mar Adriático, y otra al mar Tirreno, desde el mar Tirreno, ¿sí? A Roma se le conoce como la ciudad de las siete colinas, la ciudad de las siete colinas. Roma va a empezar a crecer poco a poco. Eh, Inicialmente eran tribus, y después se convierte en una ciudad, y una ciudad que empieza a destacar como una civilización. Va a tener tres etapas. La etapa de la monarquía, 753-509, donde sobresale esta obra escultórica que retrata a una loba llamada la loba Capitolina. De sus ubres está Rómulo y Remo. Después viene la República, en donde aparece pues esta águila muy conocida, y las letras SPQR, ¿no? Después viene el Imperio, donde sobresale pues el gran Coliseo Romano, el Circo Romano. Los orígenes. La leyenda de Rómulo y Remo, estos hermanitos, eran fruto de la unión de una noble llamada Rea Silva y de un dios, que es Marte. Marte, el dios de la guerra, ¿sí? Este dios de la guerra antes en Grecia era llamado Ares. Los dioses romanos son los mismos dioses de los griegos, pero con diferente nombre. Bueno, la cuestión es que al final son abandonados estos hermanitos. De ahí viene el episodio de la loba. Y un campesino es el que los va a encontrar, los va a criar. Los hermanos crecen, ya cuando son adultos, tienen conflictos, al final se produce
la muerte de uno de ellos, asesinado por el otro, tipo la historia de Caín y Abel. Rómulo al final se queda con el control de Roma. Pero toda esta historia está vinculado, pues, a hablar de que históricamente los romanos provienen de dos pueblos. Latinos, de ahí viene el famoso idioma, el idioma más sobresaliente de Roma es el latín, que es lo que va a generar, pues, los otros idiomas romances, que es el portugués, el italiano, obviamente, el romano, el francés y el castellano. En nuestro castellano tenemos varios términos en latín. Por ejemplo, ¿no? Vox, que se usa mucho en el derecho, ¿no? Por eso que se dice que el derecho es el gran aporte de Roma. Vox populi, habeas data, habeas corpus, referendum, plebiscitum, magister dixi, curriculum vitae, ¿no? Son términos que están vinculados con el latín, ¿no? Los latinos se organizaron en una tribu, que es la famosa gens, la gens romana, ¿no? Esta gens va a ser dirigida por un personaje que luego lo vamos a mencionar. Luego vienen los etruscos. Con los etruscos las cosas cambian. Roma se convierte en una ciudad. Los etruscos también desarrollan mucho el arte. ¿Sí? Lo vamos a ver después. Y luego el origen se suma pues al tema cultural, ¿no? O sea, la influencia de Grecia, ¿no? Mucha influencia de Grecia. Los dioses es un ejemplo, ¿no? Zeus para Grecia, Júpiter para Roma. Poseidón para Grecia, Neptuno para Roma. Dionisios para Grecia, el dios del vino, Paco para Roma. ¿Sí? Entonces, esas son las cosas que podemos ver en este caso, ¿no? Muy bien, sigamos. Socialmente, tenemos a 4 grupos. Patricios, que son los latinos, ahí lo que yo le comenté, el término de patricio deriva de lo que viene a ser el pater familia. El pater familia. ¿Qué es el pater familia? El padre de familia. El que dirige, ¿no? La gens. Son terratenientes. Esto debes recordar porque te va a venir en tu práctica de vida. Los patricios son dueños de tierra, son latifundistas, son terratenientes. Un sector nobiliario, porque provienen de los latinos. Grupo privilegiado, propietario de tierras. Los plebeyos eran gente que no era latina, son pueblos extranjeros que van a obtener derechos progresivamente. Gracias a los plebeyos nace el derecho. Los clientes, que son plebeyos pobres, que van a tener que servir al patricio, ¿no? Protegidos por ellos. Y los esclavos considerados mercancías, ¿no? El esclavo se podía obtener gracias al comercio, gracias a las guerras. Bueno, entramos entonces a las 3 etapas. Monarquía, 753-509, reyes, divididos en 2 dinastías, latina, 4 reyes, etruscos, 3 reyes, reyes legendarios. El primero fue Rómulo, fundador de Roma. Acá todo esto es una aldea. Todo es aldea. Y cuando vienen los etruscos ya esto va a cambiar. Se convierte Roma en una ciudad. Por ejemplo, una obra monumental que se desarrolla en esa época es la construcción de la cloaca máxima. La cloaca máxima. ¿A qué le llaman cloaca?
Cloaca es el lugar donde se deriva, ¿no? Todo lo que son los desperdicios, ¿no? Las aguas servidas. Es el sistema de alcantarillado, pues. El sistema de alcantarillado. Y una civilización que tiene el sistema de alcantarillado, ¿no? Va a ser importante, ¿no? Eso que Roma va a lograr, pues, ser considerada como una sociedad parecida a cualquier una de nuestras sociedades actuales, ¿ah? Bueno, 4 reyes latinos: Rómulo, Numa Pompilio, Ancomarcio, Tulio Hostilio. 3 reyes etruscos: Tarquino el Antiguo, Servio Tulio, Tarquino el Soberbio. Los etruscos también sobresalen mucho en el arte. Acá tenemos esculturas de cabezas etruscas. Emplearon materiales blandos que le permitieron una modulación más elástica, fluida y redondeada. Cuando empieza a gobernar de manera autoritaria Tarquino el Soberbio, se va a producir un golpe de Estado. O derrocan al último rey. Ahí aparece Tarquino Colatino y un tal Cunio Bruto, que son los que derrocan al último rey, y aparece la República. La República significa en castellano gobierno del pueblo representado. Republic, Rex Publix, Rex Publix, cosa pública, la cosa del pueblo, el gobierno del pueblo representado. Acá habrá varias instituciones, siendo la más importante el Senado. El Senado propone leyes y también controla a los magistrados. El Senado da origen a todos los congresos del mundo, al Congreso, a los parlamentos, a las asambleas. O sea, el Congreso peruano deriva del Senado romano. Representaba a la población. En un momento este Congreso, este Senado, lo formaba los latinos, nada más, y después vienen los plebeyos, ¿no? Los plebeyos. Bueno, ¿cómo se nombran a los senadores? Los senadores van a ser nombrados por reuniones establecidas con el nombre de comicios. Los comicios son las asambleas de los ciudadanos. Y no todas aparecen en el mismo tiempo, ¿ya, chicos? Las asambleas van a aparecer según el desarrollo y según el impacto que se va a tener. Por ejemplo, primero la asamblea va a ser curial, donde están los patricios. Después está tribal, donde están los plebeyos. Y luego la asamblea centurial, ¿no? Donde están las asambleas de tanto los patricios y los plebeyos se unen, tienen reuniones conjuntas, y eso se conoce como la asamblea centurial, ¿ya? Bueno, entonces, repito, el Senado es digamos, la institución más importante que representa a los ciudadanos romanos y proponen las leyes. Ahí se va a lograr dar la ley. Bueno, ahora, este Senado va a elegir a un conjunto de magistrados. Por ejemplo, tenemos acá a los cónsules, que son 2, ¿no? Los cónsules es como el poder ejecutivo, ¿no? En ese poder ejecutivo va a haber, pues, un cónsul que se dedica al plano militar, el otro es cónsul al plano religioso, ¿no? Entonces, es lo que va a ocurrir. Repito, los senadores eligen a los cónsules y también en casos de emergencia se va a elegir a un dictador. En caso de emergencia, en caso de peligro, se elige a un dictador y de ahí viene, pues, que este dictador gobierna por un periodo de 6 meses, ¿ya? 6 mesecitos. Bueno, los demás magistrados son ya cosas más sencillas. El pretor administra la justicia solamente ¿en dónde? En las provincias, ¿ya? En las provincias. El censor va a, como dice la palabra, censor, va a censar.
Pero ¿qué significa censar realmente? Censar significa no solamente contar la población, sino saber sus propiedades, saber sus costumbres, ¿correcto? A eso se dedica el llamado censor. Y luego viene el cuestor. El cuestor se encarga de recaudar las cuentas, recauda las finanzas. El que se encarga de ver el tema de los famosos impuestos, ¿ya? Los famosos impuestos. Bueno, luego viene el edil. ¿Quién es el edil? El que dirige el gobierno de la ciudad, el que mantiene el ornato, el bienestar de la población en cada ciudad. Después tiene el tribuno, que es el defensor de los plebeyos. Bueno, durante la República también existe un famoso orador, ¿no? Que se llama Cicerón. Gran orador Cicerón, igual como Demóstenes en Grecia. Como ya les comentaba, una de las cosas que se va a producir en Roma es el nacimiento del derecho. ¿Qué es el derecho? La capacidad que una persona o un sector social tiene para reclamar algo que considera que es justo. El derecho nace por eso, por reclamos. Yo reclamo lo que creo que es justo. Por eso que el derecho tiene que ver mucho con la palabra justicia, ¿ya? Y bueno, la cuestión es que los plebeyos son aquellos que reclaman tener este tipo de capacidad, ¿no? Este manto que cubre, ¿no? Igual que los sectores latinos, los patricios. Los plebeyos pagan impuestos, cumplen con el servicio militar obligatorio, pero no son considerados ciudadanos. Entonces los plebeyos empiezan a protestar, deciden huir, retirarse al Monte Aventino, exigiendo derechos que finalmente los patricios le van a dar. Le van a dar. Los plebeyos, por si acaso, se dedicaban a qué actividades? Al comercio, al desarrollo artesanal, o sea, había plebeyos comerciantes, había pues sectores que se dedicaban pues a la producción artesanal. Y bueno, se va a dar la ley de las 12 tablas. Cuando nosotros decimos que en Roma nace el derecho, porque también ahí aparecen las leyes, usted dirá, pero profesor, pero si las leyes ya existieron pues en Mesopotamia, ¿no? ¿No? Ya existió las leyes en el mundo hebreo con los 10 mandamientos, ¿no? Pero el detalle es el siguiente. Tanto en Mesopotamia como en el mundo hebreo, las leyes fueron dadas por los dioses, ¿no? O sea, supuestamente estas leyes, como el Código de Hammurabi, como los 10 mandamientos, va a lograr, pues, ser dada por dioses, no por el hombre. En el caso de Roma es diferente. Las primeras leyes escritas, así se va a lograr establecer leyes escritas, son establecidas por los romanos, porque fueron escritas por los propios hombres, no por los dioses. Ahí se va a dar la igualdad jurídica entre patricios y plebeyos, ¿no? O sea, igualdad, igualdad. Ahora son iguales, tienen los mismos derechos. Y luego de eso se va a dar leyes particulares, ¿correcto? Como la ley licinia. eh, Esta ley licinia permite que el plebeyo puede ser cónsul, ser senador, y obviamente si soy senador puede ser cónsul, porque entre los senadores se eligen a los cónsules y a los dictadores. También se da la ley canuleia, ¿sí? Que es el matrimonio entre patricios y plebeyos, y también la ley orgulia, ¿sí? Que es el acceso de los plebeyos a cargos religiosos, ¿no? ¿Correcto? Muy bien, entonces esas son las cosas que van a producir durante este periodo, ¿no? Ujú. Las leyes son muy importantes, ¿ah? Muy importantes. Así que esto es gracias a las luchas, repito, de los plebeyos. Si no fueran por los plebeyos, no se estaría hablando del derecho todavía. Para Roma, por ejemplo, ¿no? Para Roma.
Bueno, ahora, cuando las cosas como ustedes están viendo, las cosas ya están más equilibradas, Roma empieza a expandirse. ¿Por qué se expande una sociedad? Porque busca tierras, busca esclavos. O sea, es lo que básicamente ocurre en estas civilizaciones. Las tierras, los esclavos. Y bueno, la conquista de Italia es lo primero que va a pasar. Es decir, la unificación de toda la península. Se conquistó el sur de Italia, por ejemplo, que era la Magna Grecia. Y a partir de ahí hay una influencia de la cultura griega a Roma. Se conquistó la península unificando los pueblos del centro y norte, derrotando finalmente a la Magna Grecia en el sur. Y se produce la versión más importante de las guerras, versión guerras médicas para Roma, se llama guerras púnicas. ¿Por qué púnicas? Porque había un pueblo que se llama los púnics, que son los famosos cartaginenses, ¿no? Los cartaginenses, Cartago, ¿no? Los púnics. Es el enfrentamiento entre Roma y Cartago por controlar el Mediterráneo occidental, ¿no? Entonces, cuando ya Roma empieza a expandirse por toda la península itálica, busca entonces también controlar las islas que están muy cercanas a la península, ¿no? Córcega, Cerdeña, Sicilia, pero ahí ya van a chocar con los intereses también expansivos de Cartago. Igual como ocurrió, sí, como ocurrió con las guerras médicas y la guerra del Peloponeso son tres guerras púnicas, sí, son tres guerras púnicas. La primera guerra púnica es por el control de Sicilia. Roma ya había conquistado toda la península hasta el extremo meridional y comenzaba a interesarse por Sicilia, pieza clave para el control del mar Tirreno. Luego viene, ¿no? Y como ya comenté, ¿no? En la Primera Guerra Púnica, Roma anexa las islas del Mediterráneo Occidental, donde viene el problema es en Sicilia. Después se da la Segunda Guerra Púnica, donde el general romano Escipión el Africano, derrota a Aníbal Barca, al rey famoso Aníbal, en la batalla de Zama. Se dice que Aníbal utilizó elefantes, como ustedes ven acá, dice que buscó entrar a Roma usando 300 elefantes. Aníbal Barca pudo invadir la península itálica tras cruzar los Alpes, derrotó a los romanos en Trevia, en Trasimeno, en Canas. Sin embargo, los romanos lograron recuperarse y lo derrotaron a los cartagineses en la batalla de Zama. Y luego Roma decide destruir Cartago para evitar que nuevamente sobresalga esa civilización. Bueno, la importancia de las guerras púnicas es que a partir de ahí Roma controla el mar Mediterráneo, ¿sí? Y nadie va a parar a Roma. Es decir, conquistar, 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 conquistar. La República es la etapa de las mayores conquistas. La etapa de las mayores conquistas. Y ahora van por el lado de la conquista del Mediterráneo oriental, que es el otro lado, ¿no? Sí, empezaron a aprovechar de las rivalidades internas de los reinos helenísticos, en donde Roma conquista Macedonia, conquista Siria, conquista Egipto, es decir, todo lo que fue parte del imperio de Alejandro Magno. ¿Sí? Le arrebataron a los descendientes de los generales de Alejandro Magno. ¿Sí? Bueno, consecuencias, se convierte en Roma en la máxima potencia del Mediterráneo, aumenta el control de tierras, las tierras del Estado se llama ager publicus, y hay mayor polarización y convulsiones sociales. ¿Por qué? Porque habrá un interés por tener el control de esas nuevas tierras, especialmente por los sectores sociales dominantes, que son los patricios y los plebeyos ricos. Crisis de la República. Pero antes de eso, no sé si tuvieran alguna pregunta que hacerme. ¿Preguntas? Profesor, una consulta. Sí, ahora sí, te escucho. En la diapositiva están las tres etapas, o sea, las tres guerras como tal, en la Sí, claro. división. Sí, ¿Eso la que es estoy haciendo. parte de la perdón, eso es parte de toda la expansión romana o solo No, parte no, de no, las no, guerras no. púnicas? Esto en las guerras púnicas, nada más. Ah, ok. Bien, gracias, profesor. Sí.
que termina cuando Roma derrota a Cartago, destruye a Cartago, ¿ya? Está bien, Muy bien. profesor, gracias. Ok, otra pregunta que hay. Voy a prender la luz ya, chicos, un ratito. Si hubiera otra pregunta, si no digan conforme, ¿ya? Si no digan conforme. ¿Todo correcto? No hay problemas, ¿no? Hablen. Hablen ahora o callen para siempre. Ok, listo. Sigamos. Entramos a la crisis de la República. Siglo II a I. La crisis de la República se va a producir cuando los plebeyos quieren pues tener mayor control de estas nuevas tierras. Estas tierras del Estado se llama el ager publicus, ¿sí? Y para esa va a haber pues el apoyo de los famosos tribunos de la plebe. ¿Quién era un tribuno de la plebe? El defensor del plebeyo. Hasta los famosos tribunos de la plebe. ¿Correcto? Tenemos acá a los famosos hermanos Graco. Tiberio Graco y Cayo Graco. Estos eran hermanos y eran defensores del plebeyo. Ellos dan leyes, ocasionando que los patricios se enfrenten a ellos y los asesinen a los dos. La ley agraria, que es el reparto del ager publicus entre los plebeyos, y la ley frumentaria es la reducción del precio de trigo. Mueren asesinados. Al morir asesinados, se da inicio a las guerras civiles. ¿Qué son las guerras civiles? Son los enfrentamientos que hay entre sectores totalmente opuestos. En este caso, ¿quiénes son? Son los patricios y los plebeyos. Pero ya estos patricios y plebeyos tenían sus especies de partidos políticos o sus clubs políticos. Entonces ahí vamos a hablar de lo que viene a ser los famosos optimates, que son los patricios, y los populares, son los plebeyos, ¿ya? Optimates y populares. Eso fue pregunta de examen de admisión San Marcos. O sea, esos son sus especies de partidos políticos. Bueno, ahora, dentro de estas guerras civiles no hay que olvidar que hay una situación importante. Es el detalle es este, ¿no? En un momento de las guerras civiles también habrá enfrentamiento entre militares, ¿no? Digamos, en un primer momento son enfrentamientos entre sectores políticos, ¿no? Optimates y populares, pero después ya en un segundo momento ya son militares. Por eso que acá se menciona que las ambiciones de los generales por el poder político agudizan la crisis, ya que se van a formar los triunviratos. Los triunviratos son llamados gobiernos de 3 personas, ¿no? Pero antes de lograr hablar de los triunviratos, entramos a la fase de lucha política. La Primera Guerra Civil enfrenta a los cónsules, Mario y Sila. Mario es popular y Sila es optimate. Al final Sila va a ganar y se convierte en dictador perpetuo, es decir, hasta su muerte, ¿sí? Y bueno, luego de la muerte de Sila, es ahí donde se va a reiniciar estos enfrentamientos, y vamos a encontrar una nueva Segunda Guerra Civil. Pero la Segunda Guerra Civil se da justamente
sin querer queriendo, cuando la clase dominante romana cree que la única manera para poder lograr salir de esa crisis es nombrando gobierno de 3 personas, el primer triunvirato. Pero lo que no esperaban es que dentro de ese triunvirato hay también conflictos. Va a haber conflictos. Por eso se habla de la Segunda Guerra Civil, que está dentro del primer triunvirato. ¿Sí? Dentro del primer triunvirato. Acá está Julio César, está Pompeyo, está Craso. Entre estos tres, Julio César y Pompeyo se enfrentan, se van a rivalizar. Craso al final se dedica al tema del comercio, no le interesa. Julio César y Pompeyo se enfrentan. Y César derrota a Pompeyo en Farsalia. ¿Qué es Farsalia? Una batalla, ¿ya? Ahora, hay que recordar, y acá vamos a poner en el borrador, que Julio César logra conquistar otros territorios. Por ejemplo, conquista la Galia, ¿no? ¿Por qué se llama Galia? Porque sus habitantes de ese lugar son los galos. Te digo esto porque en tu práctica de hoy día hay una clave, la verdadera, y que es esa, ¿no? Ahí los galos tienen nombres medios extraños. Hay un tal Vercingetorix, algo así es. Después lo vamos a leer en la clave, que es derrotado por Julio César. Julio César, perdón, derrota a este famoso líder de los galos. Y también conquista Germania. Germania es lo que hoy día es Alemania. Todas estas conquistas lo redacta en forma de memorias. Por eso que se dice que Julio César también es historiador. Acá aparece pues este texto, ¿no? Conocido como La conquista de las Galias. Es el texto de Julio César. Uh-huh. Y Julio César, cuando vence a su rival Pompeyo, se convierte en dictador. El dictador. Y cuando se convierte en dictador, también va a tener, ¿no? Hay una cercanía con Egipto. Con Egipto, ¿no? Una cercanía con Egipto, conoce a Cleopatra, como ustedes saben, lo han escuchado, ¿no? Cleopatra la más hermosa del mundo, dicen, también en ese tiempo, ¿correcto? Uh-huh. Entonces, lo que va a hacer Julio César se enamora de Cleopatra y de esa relación nace un hijo. El hijo de Cleopatra y Julio César le van a llamar Cesarión, ¿ya? Cesarión. Y lastimosamente muere muy niño. Uh-huh. Bueno, Julio César va a lograr ser nombrado no solamente dictador, sino también Julio César quiere mayor poder. Y Julio César quiere ser ya emperador, ¿no? Emperador. Esto genera su asesinato. El asesinato de César se da en el llamado Idos de marzo, que es el día donde se da la muerte de Julio César, el año 44 antes de nuestra era. Va a ser asesinado por un complot de los senadores. 3 senadores, ante el temor de que César acabe con la república y se convierte en rey, desencadenó la conspiración que acabó con su vida. Y a la muerte de Julio César es reemplazado por otro triunvirato, que sería el segundo. El segundo triunvirato lo conforman los generales de Julio César, que es Octavio, Lépido, que termina en un monasterio, y Marco Antonio. Estos tres, 2 de ellos empiezan a rivalizar, pues se habla de tercera guerra civil, pero pública no, tercera guerra civil, en donde finalmente Marco Antonio será derrotado por Octavio, en la batalla de Actio, o también Actium. Octavio termina llamándose ahora César Augusto, y es acá donde empieza a aparecer
la última etapa, ¿no? Que es el Imperio Romano, chicos. El Imperio Romano tiene dos etapas. Alto Imperio, Bajo Imperio. El Alto Imperio se llama Principado. Y el Bajo Imperio dominado. Bueno, el primer emperador es César Augusto. Antes era Octavio. Durante su periodo hay una paz interna bastante interesante. A esto se conoce como la Pax Romana. Es el periodo de estabilidad interna. Se da también un esplendor artístico y cultural, el siglo de Augusto, igual como el caso de Grecia, siglo de Pericles, que en Roma, siglo de Augusto. Ahí, por ejemplo, aparecen escritores como Virgilio, que es el que redacta la Eneida, Virgilio, por ejemplo. Horacio, Ovidio, ¿no? Gente que desarrolla literatura. Otro emperador famoso es Vespasiano, que construye el Coliseo Romano, el circo romano, que es circular, que se basó de un anfiteatro, que es como una parte del Coliseo, ¿no? Originalmente era una especie de triángulo, ¿no? ¿No? El anfiteatro, que fue hecho por Flaviano, ¿no? ¿Sí? Así que el Coliseo Romano se construye, se hacen espectáculos, de ahí viene la famosa frase pan y circo, ¿no? Los espectáculos, 8 entre gladiadores. Luego viene Trajano, quien logra la máxima expansión territorial. ¿Sí? Y luego viene Caracalla, que es el que concede ciudadanía romana para todos los hombres libres del imperio, ¿no? Todos son ciudadanos, se genera toda una homogeneidad en sus habitantes, esto con una finalidad de cobrar impuestos. Una de las obras que va a lograr también sobresalir en esa época son los acueductos, ¿sí? Los famosos acueductos son también los arcos del triunfo. ¿Qué son los arcos del triunfo? Son eh, obras que permiten, pues, conmemorar, conmemorar eh, a los que estaban, llegando de sus victorias, ¿no? ¿No? Por ejemplo, estamos hablando del famoso arco Constantino, ¿no? El arco Constantino viene de este emperador Constantino, pero no significa que ese arco se haya hecho durante la época del Bajo Imperio, sino los arcos se hicieron anteriormente, ¿no? Era común hacer ese tipo de arcos para poder lograr, pues, recibir a los emperadores de sus largas batallas, ¿no? De sus largas batallas, ¿correcto? Bueno, entonces, en el Alto Imperio tenemos, pues, Augusto, Vespasiano, Trajano, Caracalla, y en el Bajo Imperio tenemos la etapa de la crisis del imperio, cuando se difunde el cristianismo, cuando se produce la invasión de los bárbaros, cuando ya hay constantes rebeliones de esclavos, el imperio ya no puede, pues, tener el control de todo el territorio, ya hay una serie de pugnas, rivalidades, y los emperadores tratan de buscar la forma de dar solución a estos problemas. Por ejemplo, Constantino es conocido por fundar la segunda capital, ¿no? Porque ahora va a haber quiere trasladar la capital de Roma a un lugar que está vinculada más al Asia Menor, cerca del Asia Menor, la parte que pega a Europa al Asia Menor, que está en Grecia, Constantinopla, ¿sí? Y luego Constantino dice que tiene un sueño, tiene un sueño, que ve una cruz en llamas que le dice, con este signo vencerás, con este signo vencerás. Y se volvió cristiano y establece el Edicto de Milán, donde establece la libertad de culto. Luego Teodosio da el Edicto de Tesalónica, el cristianismo se convierte en una religión oficial,
Y se divide el imperio, para evitar conflictos, pugnas internas, se divide el imperio entre sus hijos, Honorio y Arcadio. El imperio se divide en lo que viene a ser Roma de Oriente para Arcadio, Roma de Occidente para su hijo Honorio. Luego viene Rómulo Augusto. Rómulo Augusto lo va a ser depuesto por Odoacro, que es lo que hemos mencionado al inicio de esta clase, y se acaba el Imperio Romano de Occidente. No olvidar, chicos, que en la historia, tanto de Grecia como de Roma, también llega a coincidir. No es que todo se desarrolle primero Grecia y después Roma viene. No, no, no. Hay momentos en que coinciden. Por ejemplo, acá, en el año 753, sabemos que empieza la monarquía romana, y esto coincide, está muy cerca de la época arcaica, donde empiezan a aparecer las polis. La época de la República Romana coincide con la época clásica, ¿ya? Cuando Roma conquista Grecia, empieza ya el desarrollo hacia lo que viene a ser el imperio. Muy bien, eso sería el avance entonces para la clase de hoy día. No sé si tuvieran alguna pregunta que hacerme. ¿Hasta acá tienen alguna pregunta para pasar a la parte práctica? ¿Alguna duda? Si me vean conforme. ¿Todo bien? Todo bien. Ok, perfecto. Vamos a las preguntas entonces, ¿ya? Bueno, ya no le voy a poder dejar minutos porque ya el tiempo apremia. Así que vamos a revisar las preguntas y me dicen sus claves, ¿ya, chicos? Ha sido la clase un poquito larga hoy día. He podido darles el tiempo para que vean. A ver, la pregunta 1. La civilización occidental tuvo sus orígenes en el mundo griego. La historia de Grecia abarcó entre los siglos tanto y tuvo diversas etapas. Elija la alternativa que relacione el periodo histórico con algún hecho según corresponda. Minoica, helenística, arcaica, clásica, guerras médicas, gobierno talosocrático, batalla de Coronea y colonización de Italia. ¿Qué clave será? La 1, ¿qué clave será? Hablen. ¿Qué pasó? ¿Están mudos? Hablen, ¿qué clave crees que es la 1? Vamos, chicos. ¿Qué pasó hoy día? ¿Están tan cansados? Antes estaban más colaborativos. ¿Qué pasa? ¿Alguien quiere decir algo? ¿Hola? ¿La 1 qué clave es? Hola. Uy. Ya, a ver, la 1 y la B. No sé qué pasó con hoy día. Con ustedes, están durmiendo, creo. Ya, 1 y la B. ¿Ok? Vamos a ver la pregunta 2. La 2. Esta es sencilla, espero que la puedan responder. Esparta fue una de las polis griegas más importantes. Su origen estuvo en el pueblo de los Dorios, alcanzando su apogeo en el siglo V. Tras las guerras médicas decayó progresivamente a lo largo del siglo siguiente. Una de las características de esta ciudad-estado, ¿cuál fue? ¿Qué clave será? ¿La 2?
La C. La C dice, ¿será la C? ¿Logró la hegemonía en Grecia en el siglo IV? ¿En el siglo IV? ¿Esparta? Ahí dice en el texto que logró su apogeo, ¿sí? En el siglo V. El texto dice que es el siglo V y tú dices que la clave la C que dice el siglo IV. ¿Qué clave será? No es la C. Pucha, hoy día sí han venido, no sé qué les pasa, chicos. ¿Ah? ¿La D? Chicos, la respuesta está en la diapositiva. Les expliqué, les dije esto iba a venir en su pregunta. La D dice, su élite social dominaba a los eupátridas. No, no, no. Los eupátridas son los atenienses, nobles. La clave es la E de enano. Estaba sencillo. Ya. A ver, pregunta 3. Creo que le voy a dar clave nada más, ¿ya? Hoy ya están cansados, creo. La 3 viene a ser la C. La 3 es la C. ¿Ok? La 4 viene a ser la C también. 4C también. Y la 5 viene a ser la A. ¿Correcto? 5 viene a ser la A. Espero más aportes la próxima semana, ¿no? Hoy ya no sé qué les pasó. Están cansaditos. Ok. ¿Tienen alguna pregunta que hacerme? Ok, perfecto. Listo. Entonces, con esto estamos acabando la clase, ¿ya? Espero que tengan un buen fin de semana y trate de estudiar más, ¿ya? Chao. Cuídense.